En México, el 78% de la población vive en zonas urbanas. 8 de las ciudades más grandes del país cuentan con más de 1 millón de habitantes, y 2 municipios del Estado de México ya rebasan esta cifra. Uno de los principales problemas de estas grandes aglomeraciones urbanas es su desvinculación con la naturaleza. Se tienen grandes densidades de población con muy poca dotación de áreas verdes arboladas. Por otra parte, el arbolado urbano se plantó con desconocimiento de las especies más adecuadas y sin considerar la especie más apropiada para el sitio de plantación, situación que afortunadamente comienza a cambiar en varias ciudades de México. Y con esta pequeña introducción, sean bienvenidos a este podcast donde hablamos del bosque, de los ecosistemas naturales y del medio ambiente en general. El día de hoy vamos a hablar del papel de los árboles en las ciudades, qué importancia tienen y de qué manera podemos cuidarlos. Primero que nada, hay que hablar del espacio físico en el que nos encontramos, las ciudades. Todos los centros urbanos se desarrollaron y desarrollan sin excepción en espacios que en algún punto de la historia fueron ecosistemas naturales. Partiendo de eso, sabemos que una vez hechas las modificaciones de la mano del hombre, estos espacios dejaron de ser naturales y fueron perturbados. Muchos ciclos ecológicos se perdieron y los remanentes de la vegetación luchan por permanecer en un ambiente que fue y sigue siendo perturbado o cambiado. Con esto establecido, podemos mencionar que las ciudades son un medio diferente al que por cientos de años se desarrolló ahí antes de la llegada del ser humano, y al cual la vegetación se adaptó. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el de reforestar con especies nativas o exóticas, que si no lo han escuchado los invito a hacerlo, si un medio fue altamente perturbado, puede que las especies que originalmente se desarrollaban ahí dejen de hacerlo de una manera óptima, sumado al hecho de que, con el paso del tiempo y con el desarrollo de los centros urbanos, muchas especies vegetales exóticas fueron introducidas a las ciudades, como lo mencioné al principio. Tenemos el ejemplo de las jacarandas, los pirules, los truenos, por decir algunos, en el caso de la Ciudad de México, y de esta manera se naturalizaron. Es decir, como lo mencioné en ese capítulo, las especies que en algún momento de la historia fueron exóticas y fueron traídas aquí a México, con el paso del tiempo lograron adaptarse a las condiciones que este nuevo medio les presentaban. Y de esta manera se habla que se naturalizaron. Estas especies exóticas, ahora naturalizadas, y las especies nativas del lugar son las que conforman el estrato arbóreo dentro de las ciudades, y con el paso del tiempo han sabido adaptarse al medio urbano. En el capítulo anterior, también mencionamos que muchas personas están súper en contra del uso de especies naturalizadas. Si bien eso puede aplicar en el caso de aquellas zonas forestales cercanas a las ciudades, dentro de las ciudades la cosa puede ser un poco diferente, pues como ya lo mencionamos, este es un medio perturbado y muchas especies nativas luchan por desarrollarse de la manera correcta. A esto le podemos sumar que en muchos centros urbanos se busca que los árboles y la flora que se use tengan un valor estético, orientado a las formas y los colores, muchas veces sin importar si son nativas, exóticas o naturalizadas. Para tomar estas decisiones también se tiene que tomar en cuenta la ecología del lugar y si afecta directa o indirectamente a otros árboles o animales, a algún ciclo ecológico, etc. Quizá en un futuro hagamos un capítulo sobre fauna en las ciudades. Para terminar de establecer el espacio físico del que estamos hablando, hay que entender que las ciudades y los centros de población siempre están en constante cambio, por lo que los objetivos, la localización y los cuidados de nuestros árboles dentro de las ciudades deben ser establecidos desde un inicio, considerando, obviamente, estos cambios. Los árboles y el ser humano. Ya entrando directamente en materia, ¿qué tan importantes son los árboles en las ciudades? Desde siempre, la naturaleza ha tenido un espacio importante en la vida de los seres humanos. Generan paz, generan armonía, etc. Por obvias razones, dentro de las ciudades no es tan fácil ver grandes masas arboladas como las veríamos en un bosque, por lo que la respuesta del ser humano para tener una porción de esa naturaleza fue la creación de jardines, plantar árboles en camellones, en atrios, etc. El primer aspecto que viene a nuestra mente cuando hablamos de la importancia del arbolado urbano es la captura de carbono, obviamente, y la producción de oxígeno. Eso es importante, sí, pero no es el único aporte de los árboles dentro de las ciudades. Uno de los grandes beneficios del arbolado urbano, aparte de la mencionada producción de oxígeno, es la creación de islas de frío, y con esto me gustaría comenzar. Las ciudades del mundo están cubiertas en casi cada rincón por asfalto o algún similar, el cual se puede llegar a calentar hasta los 70 grados centígrados, ocasionando más calor en el ambiente,
Y si a esto le sumamos la emisión de gases de efecto invernadero, las ciudades se convierten prácticamente en un horno, haciendo que se gaste mucha energía en aires acondicionados, generan golpes de calor en los habitantes, generan más estrés, etc. Los árboles adecuados en las ciudades, al soportar de cierta manera los rayos directos del sol, evitan que el asfalto bajo su sombra se caliente, evitando por consiguiente el aumento de la temperatura en el ambiente y reduciendo esta misma temperatura de las ciudades en general. A esto se le suma la característica que tienen los árboles, así como la tenemos nosotros los seres humanos, de transpirar, por lo que liberan agua y refrescan un poco más el ambiente. Este es de los aspectos más importantes de los árboles en las ciudades, y la gente y las autoridades siguen sin prestar mucha atención o la atención suficiente a su cuidado. Cuando inauguran algún parque con árboles recién plantados, les dan atención una semana y al mes estos árboles se secaron. Si a esto le sumamos el poco conocimiento que tienen sobre especies nativas y naturalizadas y eligen una especie que no soporta las características del lugar, solo por el precio o porque se ven bonitas. Por eso es tan importante darle seguimiento a cualquier plantación de árboles, sea cual sea el fin. Estos árboles se tienen que cuidar hasta que estemos seguros de que se establecieron correctamente. Ya saben, no es un gasto, es una inversión. Otro de los grandes aportes de los árboles y jardines en las ciudades tiene mucho que ver con lo que mencioné hace unos momentos. La naturaleza siempre ha tenido un rol muy importante en la psique del ser humano. Tener un pedacito de esta naturaleza en lugares tan caóticos y estresantes como lo son las ciudades puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de sus pobladores, reducir el estrés y todos los malos momentos que este puede causar. Y relacionado a esto tenemos otra cuestión importante. Los árboles, al tener un efecto positivo en la mentalidad de las personas, pueden ser de gran ayuda para pacientes en hospitales o personas que padecen alguna enfermedad. Puede mejorar su estado de ánimo a la vez que lidian con algún padecimiento, y esta es otra razón más por la cual tener y cuidar a los árboles y jardines de las ciudades. Por lo mismo, cuidarlos, mantenerlos, darles seguimiento es tan importante. Hasta el momento ya quedó claro que la presencia de árboles en las ciudades tiene un impacto positivo en las personas, ya sea a nivel físico o emocional. A esto le podemos agregar que la presencia de un estrato arbóreo al interior de los centros urbanos puede ayudar a reducir el ruido. Esto al actuar como una barrera natural, siempre y cuando estén cerca de la fuente de sonido y no del receptor de ese ruido. Y estos y muchos beneficios más son los que brindan los árboles y los jardines de las ciudades. Me gustaría mencionar también que ya que algunos árboles cuentan con hojas pubescentes, estas hojas, junto con su corteza corrugada o rugosa, ayudan a fijar partículas de polen, de contaminantes y de polvo. Para que aquellos que sufren de alergias como un servidor no gasten tanto en loratadina y esas cosas. Pero pues obviamente esos no son todos los aportes que puede brindar un árbol. Para el último dejé el que considero el más importante. Para darle seguimiento a todo lo que ya comenté, la educación. Tener árboles, tener jardines, parques, etc. cerca del hogar puede ayudar a educar a los más pequeños y a los no tan pequeños. Los acerca de cierta manera a conocer la importancia de la naturaleza y mejor aún, la importancia de su conservación. Porque claro, muchas personas quieren un pedacito de naturaleza cerca de ellos, pero no muchos se preocupan por cuidarla. Fomentar el establecimiento y cuidado de árboles y jardines en las ciudades sirve de mucho para la educación, para que las futuras generaciones entiendan su importancia. Si un niño logra comprender la importancia de un árbol en las ciudades, podrá comprender su importancia en el mundo. O bueno, ese es pensamiento mío. Ojalá sea así. Hasta ahora he hablado de los beneficios de los árboles en las ciudades, pero ¿qué pasa con su cuidado? Aquí empezaremos con una cuestión que considero como algo básico. ¿Los árboles urbanos se deben encalar? Muchas veces cuando vamos a algún parque o jardín dentro de las ciudades o centros urbanos, solemos ver la parte inferior de los árboles cubiertas con cal o incluso con pintura blanca. La creencia popular afirma que cubrir de cal el primer 1,5 metros de los árboles ayuda a evitar la llegada de plagas que pueden afectar al árbol, y que pintados de esta manera el lugar se ve más limpio. Nada más alejado de la verdad.
En el caso de las plagas urbanas, la mayoría, o bueno, las plagas en general que afectan a los árboles, ya sea en árboles de ciudad o árboles en algún bosque o selva, la mayoría de estas plagas se esparce entre los árboles de manera aérea, pues estos insectos afectan al árbol cuando continúan en su etapa larvaria, ya sean descortezadores, defoliadores, etc. Y es en su forma adulta cuando llegan a otros árboles, cuando tienen alas, como lo mencioné, de manera aérea, entre las copas de los árboles y no desde el suelo. Por lo que estos insectos les afecta en nada que el árbol esté encalado. Así que esta creencia de que encalar los árboles en su primer 1,5 metros de tronco ayuda a evitar estas plagas es una mentira. La otra razón por la cual los árboles no deben ser pintados con cal y mucho menos con pintura blanca es que la cal puede ocasionar un padecimiento llamado clorosis en los árboles. El pH de la cal o hidróxido de calcio es de 12, y siendo que la mayoría de las especies arbóreas necesitan un suelo cuyo pH oscila entre 5.5 y 8, esta cal, al desprenderse y sedimentarse por efecto de las lluvias, eleva el pH del suelo. Al elevar el pH del suelo donde se desarrolla el árbol, puede dar pie al problema conocido como clorosis inducida por cal. La clorosis es un fenómeno que se presenta en el follaje de los árboles cuyos síntomas son el amarillamiento de este mismo follaje y la disminución de la capacidad para realizar la fotosíntesis, señal de un debilitamiento en la salud del árbol y haciendo que, a la vista, el árbol sea poco atractivo. La disminución de la fotosíntesis puede afectar de tal manera a la salud del árbol que, en el peor de los casos, el individuo puede morir, o de no ser así, su estado de salud lo haría susceptible al ataque de plagas que, como ya mencioné, pueden atacarlo por la parte aérea del árbol y no por el tronco donde se coloca la cal. Así que, para este punto podemos decir que encalar los árboles sirve de poco o nada. Como paréntesis, porque vale la pena mencionarlo, sí se encalan árboles cuando se utilizan árboles frutales que producen manzanas, peras, etc. Sí se llegan a encalar, esto porque algunos árboles no soportan muchas veces la radiación directa del sol y se tienen que encalar para que puedan soportar esa radiación solar y también para que puedan acumular horas frío y el árbol pueda crecer y florear en la época adecuada del año. Pero eso no lo podemos aplicar de árboles frutales a árboles que están en la ciudad, porque como ya les dije, esto puede afectar peor su salud. Aquí me gustaría resaltar algo, y es que así como nosotros, los árboles también son seres vivos, con requerimientos específicos para su desarrollo. Es por eso que, a pesar de generar oxígeno y ayudar a fijar gases de efecto invernadero, no se les debe ver simplemente como eso. También necesitan cuidado y necesitan de un ambiente óptimo. ¿A qué voy con todo esto? No se trata simplemente de plantar un árbol y ya. Hace falta todo un estudio previo para hacerlo, conocer el suelo, los nutrientes, la entrada de luz, etc. Y así asegurar su supervivencia. Pero aquí entra una cuestión muy importante. Podemos analizar el suelo, podemos analizar la entrada de luz, la disponibilidad de nutrientes, los requerimientos específicos de, valga la redundancia, la especie, pero ¿y si el aire que respiran no es el óptimo? Sí, los árboles respiran y respiran el mismo aire que nosotros, y así como nosotros, las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes pueden deteriorar la salud de un árbol, y lo llevan a una acelerada y eventual muerte. Cada que hablo de esto con mis conocidos, con mis colegas, les menciono el caso del Desierto de los Leones, al sur de la Ciudad de México, que como saben no es un desierto, es un parque nacional, el primer parque nacional que se fundó aquí en México, cuya vegetación principal es el bosque de oyamel, el bosque de pino o una combinación de ambos. ¿Qué pasó con estos oyameles a principios de la década de los 2000 cuando se publicó el plan de conservación? Cuando se publicó su plan de conservación. Lo que pasó con el estrato arbóreo, principalmente conformado por pinus y abies, fue que muchos árboles de estas especies empezaron a perder vigor, a enfermar y a morir.
Según lo escrito en el plan de conservación, y cito, la mayor parte de la vegetación del desierto de los leones presenta diversos grados de deterioro. Esto se debe a la acción directa de la contaminación proveniente de la zona urbana, a lo cual se le conoce como declinación. La declinación es especialmente crítica si consideramos que la contaminación del aire es uno de los principales factores que la provocan, y que ésta se genera fuera de los límites del parque y del propio suelo de conservación, lo que significa que la solución a este problema no está dentro del desierto de los leones. El hecho de que la contaminación tenga un origen en las actividades del hombre implica que es un proceso extensivo, creciente y permanente. Por ejemplo, la Semarnat ha informado que los efectos de la declinación ya se detectan en muchas especies, incluso de uso urbano, como el eucalipto y el sauce, entre otros. En ese sentido, la atención del problema depende en gran medida de lo que en el área urbana se esté haciendo por disminuir la emisión de contaminantes. De igual manera, es importante generar investigación para mitigar estos efectos con una aplicación directa en el parque, como la identificación de especies resistentes a este factor de deterioro, ya que en algunas áreas dañadas se observan individuos de la misma especie que no se ven afectados. Aquí podemos resaltar lo dicho anteriormente. A pesar de que los árboles pueden ayudarnos a fijar carbono y generar oxígeno, estos también son seres vivos que requieren condiciones específicas de desarrollo para darnos estos beneficios de manera óptima. Si no nos fijamos en brindarles estas condiciones, no importa que plantemos 1000 árboles, si seguimos contaminando el aire, el suelo y el agua, estos eventualmente se enfermarán y morirán. Y bueno, eso fue todo en el episodio de hoy. Para la realización del mismo me apoyé en el libro dividido en 2 tomos llamado Temas de Arboricultura. Árboles, arbustos, palmas y frutales para ciudades, publicado en el año 2016 por la Universidad Autónoma Metropolitana. Este libro está muy interesante, la verdad, les digo, es un libro dividido en 2 tomos. Ahorita tengo el segundo tomo en mis manos. Y pues en este segundo tomo vienen varias fichas técnicas sobre diferentes árboles, arbustos, como lo dice en la portada, ¿no? Árboles, arbustos, palmas y frutales para ciudades. Pero pues qué mejor que leerles la contraportada para que se den más o menos una idea de lo que trae este libro. El segundo tomo de Temas de Arboricultura, Árboles, arbustos, palmas y frutales para ciudades, es una muestra de la enorme diversidad de plantas leñosas con potencial ornamental que se pueden utilizar en las zonas urbanas de México y de muchos países del mundo. El capítulo introductorio explica las diferencias morfológicas entre árboles, arbustos, enredaderas, arborescentes y plantas herbáceas, así como su origen, distribución y la manera de emplearlas. A su vez, se elaboró un esquema del árbol filogenético con las principales familias a las que pertenecen, relacionadas con los tiempos geológicos en los que tuvieron mayor desarrollo, así como las características morfológicas más notorias de cada una de las familias botánicas que aparecen en este volumen. La clave de identificación por medio de características principalmente vegetativas como lo es la morfología de las hojas o bien el tipo de fruto. En el caso de los árboles, algunos tienen fruto comestible. Estas características propias de cada familia o especie separan un grupo de los otros. En la descripción detallada de cada especie se presentan los factores principales para su crecimiento, plantación y mantenimiento, riego, cultivo, enfermedades y plagas, además de sus usos. Se elaboraron 100 fichas con la información más pertinente, desde las características botánicas como la familia de plantas a la que pertenece, el nombre científico o los nombres comunes. Una aportación que nos pareció interesante incluir en esta ocasión es el nombre en lengua indígena, cuando lo tienen obviamente. Se incluye también el nombre en inglés, su origen y distribución, la descripción botánica y las principales consideraciones para su propagación, todas acompañadas de varias fotografías del perfil de la especie, sus hojas, flores, frutos y su corteza. La mayoría de las especies son nativas de diferentes regiones del país, con el fin de contribuir a la conservación de la enorme diversidad. También se incluyen especies exóticas, que como lo vimos en este capítulo también pueden ser llamadas naturalizadas, que están establecidas desde hace mucho tiempo en el país. Algunas de las especies de este libro están en peligro de extinción,
y el proponerlas para su uso en las ciudades puede ser la mejor manera de darlas a conocer para propagarlas y conservarlas. Como lo mencionamos también en este capítulo, esto sirve para la educación. Y bueno, este es el libro, está muy interesante la verdad, si lo quieren conseguir, me costó como 800 pesos en Amazon, algo así más o menos. Se los recomiendo bastante. Muchas gracias por escucharme. Si tienes alguna duda sobre temas de bosques, ecosistemas forestales y medio ambiente en general, no dudes en contactarme. @elplebe-del-bosque en Instagram y el plebe del bosque en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.